Muy bien, hermanos. Hoy estamos comenzando con una breve serie de mensajes. El título va a ser, de toda la serie, La suficiencia en Cristo. Y lo vamos a estar haciendo específicamente sobre todo el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy todavía no nos vamos a comenzar a meter de lleno en el análisis del capítulo en sí, sino que lo que vamos a tener hoy es un mensaje introductorio que nos va a llevar a ese estudio a partir del domingo que viene, con el favor de Dios. Pero creo que es necesario de que podamos tener este mensaje introductorio porque eso nos va a ayudar a poder tener más claridad al momento de poder entender lo que el Señor nos ha dejado allí en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Entonces, para comenzar, ahora decimos de que cuando nosotros venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos enseña sin ningún tipo de duda, creo que todos estamos de acuerdo con esto, en que la mayor necesidad que tiene todo ser humano es el Señor Jesucristo. Ahora, y esto por supuesto es una invitación a que las personas vengan al Señor Jesucristo, que depositen su confianza y su fe en el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz, con arrepentimiento de pecados, y es la esencia del mensaje del Evangelio, es la mayor necesidad que toda persona tiene, pero también enseña de que cuando personas han dado este paso de fe y de obediencia, de venir con arrepentimiento y con fe, también nos enseña la palabra de Dios de que nuestra alma ahora, nosotros como personas pasamos a ser hijos de Dios. Es a partir de ese momento y solo a partir de ese momento que una persona se convierte en un hijo o en una hija de Dios, no antes. Ahora, en este capítulo que vamos a comenzar a estudiar, capítulo 8 y en el verso 17, Pablo agrega y dice de que si somos hijos de Dios, si ahora somos hijos de Dios, pues también dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, todo lo que vamos a ver en ese magnífico capítulo 8. Pero en términos generales, ¿qué es lo que hemos heredado de Dios? La salvación en primera instancia. Hemos heredado la salvación, hemos heredado las glorias eternas, aquellas de las cuales vamos a ser participantes cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que si somos coherederos con Cristo Jesús, ¿saben de qué somos herederos? De todo el universo. Porque todo le ha sido entregado al Hijo por el Padre. Y también la carta de Pablo a los Colosenses, hablando de la deidad del Señor Jesucristo, de que en Él habita toda la plenitud de la deidad, enfatizando de que el Señor Jesucristo es hombre, sí, pero también es absolutamente Dios, dice, y vosotros estáis completos en Él. Son por allí frases que dichas así de esta forma, son frases tremendas, poderosísimas, muy profundas, pero si no empezamos nosotros a escudriñar qué es lo que hay en el fondo de todos estos conceptos, pues entonces nos perdemos toda la dimensión gloriosa que alcanzan estas frases, que son una realidad en la vida de cada redimido del Señor. ¿Qué es lo que significa de que somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, de que estamos absolutamente completos en Él? Pues significa de que el Señor ha suplido y ha completado absolutamente todas las necesidades espirituales de nuestras vidas. Significa de que el Señor Jesucristo es absolutamente suficiente y no necesitamos nada más fuera de Cristo
para encontrar todos aquellos recursos que Él provee, que son necesarios para llenar cada espacio de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra mente, cada espacio de nuestro ser. Él lo llena con su gozo y con su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Cuando el Señor estaba por regresar al cielo, fue la gran promesa que nos dejó. Ahora, a pesar de que la Biblia nos enseña de que Cristo es absolutamente suficiente para suplir abundantemente cada espacio, cada necesidad de nuestro corazón con su gozo y con su paz, al ver la vida de muchos cristianos, y me incluyo muchas veces en este caminar, no estoy hablando de mí para afuera, estoy absolutamente incluido en lo que estamos diciendo. Al ver la vida de muchos cristianos, surgen algunas preguntas que las voy a formular ahora. Es posible de que vengan a su mente, de que suban a sus mentes y corazones. Tal vez otras preguntas serían buenos si quieren anotarlas, porque seguramente son preguntas legítimas que nos hacemos muchas veces. Pero una de esas preguntas es: si esta es la promesa de Dios, si esta es la realidad en la que Dios nos ha puesto, nos ha colocado en Cristo Jesús, entonces, ¿por qué me quejo y no acepto aquellas circunstancias en las que muchas veces Dios me pone? ¿Por qué me quejo? Otra pregunta: ¿por qué tantas veces nos asaltan los temores, nos asaltan las dudas? Y eso hace de que andemos deprimidos, bajoneados. ¿Por qué tantas veces nos ocurren esas cosas? A veces no ignoramos de que pueden ser cuestiones biológicas que tienen que ver con la necesidad de visitar un médico. Estas cosas pasan porque afectan a nuestro organismo, y cuando hay desequilibrios químicos eso afecta obviamente a nuestro estado de ánimo. Eso es cierto, y hay que ir al médico y hay que orar por los enfermos. Pero a veces estamos bien y estas cosas sencillamente se manifiestan en nuestro corazón. Otra pregunta: a causa de estas cosas, ¿por qué a veces nos enfriamos y no hacemos o no lo hacemos, o cuando lo hacemos sin gana a nuestro servicio a Dios? Otra pregunta es: ¿por qué permito que mi felicidad no sea absoluta y mi corazón está dividido para con Dios? Otra pregunta: ¿por qué mi felicidad siempre va a estar condicionada al dinero que tengo o al dinero que no tengo? ¿Por qué mi gozo, mi paz y mi felicidad está condicionada a la pareja que tengo o a la pareja que no tengo? ¿Por qué mi gozo y mi felicidad está puesto en el lugar que ocupo en la iglesia o no, o en la sociedad toda o no? ¿Por qué demoran tanto tiempo en cerrar algunas heridas? Y como digo, hay muchas preguntas que tal vez ustedes en este momento estén pensando en ellas, y sería bueno agregarla a todas estas. Y no queremos ser cínicos, no queremos decir ni negar de que hay situaciones de todo tipo a las que enfrentamos a diario en la vida, que afectan a nuestras emociones, que afectan a todas estas áreas en las cuales acabamos de mencionar recién. No queremos decir de que porque somos hijos de Dios somos súper recontra poderosos y nada de esto nos tiene que afectar. No, sí nos afecta, porque somos seres emocionales, porque cada uno de nosotros tenemos una estructura emocional y cada estructura emocional está preparada para recibir distintas circunstancias de la vida de una manera o de otra, pero todos somos afectados de una manera o no. Y a veces necesitamos llorar, a veces necesitamos pedir consejo, a veces nos deprimimos. Estas cosas pasan, forman parte de la vida. La gran pregunta es, por encima de todas esas circunstancias,
por qué a veces sentimos de que perdemos definitivamente el gozo y la paz esa en la que el Señor nos ha dado y nos ha puesto. Y la perdemos completamente de vista. Y estas cosas nos succionan y nos superan y muchas veces nos llevan a estar en situaciones que son muy, muy difíciles. Y Dios dice, no hay necesidad de llegar a eso. La respuesta es, ante estas preguntas y otras, es de que muchas veces, aún siendo del Señor, tenemos una visión muy limitada en cuanto a entender cabalmente quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y acá surge otra pregunta, tal vez la más importante de todas. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Es la pregunta que es clave, es esa pregunta en la cual necesitamos nosotros comenzar a escarbar, a escudriñar, a indagar, porque es allí donde vamos a encontrar la respuesta a todos estos conflictos, a todas estas dudas existenciales a las que aún siendo hijos de Dios, vez tras vez nos vamos a enfrentar. Si no las hemos enfrentado, las estamos enfrentando. Y si no las estamos enfrentando, las vamos a enfrentar, hermanos, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, para ello, como no puede ser de otra manera, necesitamos venir a la palabra de Dios. Y muchas veces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, y tal vez muchas veces cuando estamos bajo estas crisis emocionales y demás, no digo que siempre, pero a veces, pasamos por alto de que cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos frente a la misma presencia de Dios. Estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, esas palabras que salieron de su corazón y que Él tuvo muchísimo interés en dárnosla a conocer. Se han puesto a pensar de que si no fuera porque Dios tomó la iniciativa de manifestarse por medio de su palabra, para nosotros sería absolutamente imposible saber quién es Dios. No tenemos manera, no hay forma en que nosotros, por nosotros mismos, podamos conocer quién realmente es Dios. Entonces Dios lo que hizo fue dejarnos su palabra. ¿Y qué es lo que Él nos quiere dar a conocer en su palabra? Él quiere que nosotros conozcamos cuál es su mente, qué es lo que Él piensa. Dios quiere de que nosotros podamos saber también acerca de cuán santo es este Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Quiere que conozcamos más cada día acerca de su santidad. Quiere que sepamos cómo es su carácter. Quiere que conozcamos cómo es su corazón. Dios quiere que le conozcamos. Por eso se ha manifestado. Entonces, vamos a estar analizando brevemente estas 4 cosas. A ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo? Y los invito a ir a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. ¿Qué es lo que dice Dios mismo acerca de su mente? Y acerca de su mente, podemos ver de que Dios ha trazado un plan y que todo lo que Él ha creado, todo su universo creado, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Y esto nos incluye a nosotros como parte de su creación especial. Todo, absolutamente, Dios lo ha hecho para su deleite y por causa de su gloria. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Esta es la razón por la cual existe el universo. Esta es la razón por la cual existe este planeta, que es el único en el cual hay posibilidad de vida. Cuando nosotros leemos la primera pregunta, que está, no sé si lo han leído alguna vez, si no lo han hecho, sería bueno hacerlo. En el Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta que plantea allí el Catecismo, para mí es la pregunta que resuelve las dudas de la existencia del hombre. Una pregunta que por miles de años el hombre se la ha hecho y se la sigue haciendo es, ¿qué hago acá? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? ¿Hacia dónde voy después? Y es lo que formula el Catecismo. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Sencillo, cortito, contundente. Esa es la gran razón por la cual hemos sido creados. Dios nos ha creado para que nuestra vida sea una vida que le dé desde este mismo momento gloria y honra a su nombre y para que comencemos a disfrutar de Dios desde ahora y para siempre. Por eso es de que dice Colosenses, como vimos recién, de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y leíamos al principio, allí en Romanos 8:17, de que si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es el heredero de todas las cosas, de toda la honra, de toda la gloria, y Él quiere hacernos participantes de su gloria, de su honra. Él quiere revestirnos, por eso también Pablo habla justamente en este capítulo 8, cuando lleguemos allí, de que ya hemos sido en la mente de Dios, ya hemos sido glorificados. Él nos ve como glorificados. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos estas personas absolutamente privilegiadas que estando desde toda eternidad pasada en los planes de la mente de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo para comprar nuestra salvación porque Él quiere tenernos y disfrutar de nosotros y que nosotros disfrutemos de Él por el resto de la eternidad. En cuanto a su santidad, vamos a Éxodo, por favor, después vamos a leer Isaías. Pero nosotros leemos de que su santidad es incomparable e infinitamente imposible de describir o aún de medir. Éxodo capítulo 15, verso 11. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Cuando vamos a esta escena del profeta Isaías, qué escena tan, pero tan gloriosa. Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Esta visión que Dios le permite tener a Isaías acerca de su persona allí en el trono celestial. Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí!
que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y cuando vamos a Apocalipsis, allí el apóstol Juan nos abre esa ventana que nos permite ver lo que irá a pasar en el futuro, y salvando algunas diferencias, no vamos a entrar en eso allí, pero también vemos la adoración de estos seres gloriosos, celestiales, estos ángeles que se postran ante el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11, y dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y allí está toda esta escena realmente que ni nos podemos imaginarla hasta donde nuestra mente nos permite hacerlo. Pero estar allí en la presencia, estar allí en este acto de adoración permanente, continuo, que no cesan, de estos ángeles, estos serafines, estos seres que también son santos, son seres en quienes no hay pecado, son esos ángeles que no se rebelaron contra Dios en el momento de la rebelión de los ángeles, sino que se mantuvieron puros, y son seres santos, y son seres gloriosos también, obviamente no comparado con la gloria de Dios, pero sin embargo estos seres no se consideran dignos de estar frente a semejante manifestación de gloria y santidad. Esa es la razón por la cual tapan sus rostros y sus pies con sus alas. Porque ellos mismos, a pesar de ser seres santos y angelicales, no pueden mirar la gloria de Dios de manera directa. Y es una forma también de mostrar su reverencia ante semejante manifestación de esta santidad que es absoluta de parte de Dios. Acerca de su carácter, Salmo 103 y verso 8. Vemos de que su carácter se manifiesta tanto en su ira como en su misericordia. Es decir, sabemos de que Dios es un Dios de amor, por supuesto que sí, pero también es un Dios severo. Es un Dios que tarde o temprano Él va a manifestar definitivamente su justicia, y en su justicia y en su juicio se va a manifestar tanto su amor como su justicia y su severidad y su ira divina. Salmo 103, verso 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y hablando con respecto a su corazón, Romanos 5, 8, vemos de que a pesar de que el hombre fue creado para darle gloria a Dios con su vida, a pesar de que este es el fin principal del hombre, el hombre, ¿qué es lo que hizo? Desechó este privilegio y escogió ser un vil pecador, menospreciando este privilegio y profanando esta infinita santidad de su Creador. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios a pesar de la decisión del hombre? Él se propuso no destruir al hombre, sino que Él se propuso todo lo contrario, amar al hombre, e hizo provisión por medio de su Hijo para que los hombres podamos ser salvos de su santa, justa ira. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: pero Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que éramos pecadores, a pesar de que éramos enemigos de Dios, a pesar de que profanamos y pecamos contra esa santidad que es de dimensiones que no se pueden medir, a pesar de tremendo pecado que cometimos, Dios nos amó. Entonces, hablando acerca de lo que hay en la mente de Dios, hablando acerca de su santidad, de su carácter, de su corazón, creo que con esto ya podemos entender cuál es el mensaje central que recorre toda la palabra de Dios. Es decir, cuál es el plan de Dios. Podemos entender mejor quién es Dios. Podemos entender mejor quiénes somos nosotros, quién es el hombre, y sabemos cuál va a ser el fin de la historia. Toda esta información Dios nos la ha dejado en su palabra. Ahora, si nosotros queremos ver todas estas cosas que están desplegadas en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, si nosotros queremos ver todas estas verdades, verlas de una manera resumida, desplegada de una manera realmente magistral, desarrollada teológicamente, punto por punto, paso a paso. ¿Me están entendiendo? Si queremos ver todo este propósito de Dios que está en toda la palabra de Dios, verlo de manera rápida, por decirlo, comprimida, resumida, pero de una manera absolutamente gloriosa, pues entonces nosotros indefectiblemente tenemos que hacer lo que estamos a punto de hacer. Es ir a la que ha sido considerada por muchos teólogos de renombre la pieza maestra de la teología, y esto nos estamos refiriendo a la carta de Pablo a los romanos. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, él la calificó diciendo: la carta a los romanos es el más claro de los evangelios. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la carta a los romanos nosotros podemos ver el mensaje del evangelio desarrollado de una manera tan pero tan completa, de principio a fin, de manera sistemática, progresiva, detallada, de una manera como no la vas a ver en el resto de las Escrituras. No es de que no lo vas a ver en el resto de las Escrituras, pero en la carta a los romanos, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo expone de una manera magistral, que no te puede llegar a quedar duda de qué es el Evangelio del Señor Jesús. Y el mismo Juan Calvino dijo: el hombre que la entienda tiene abierto para sí un camino seguro para entender toda la Escritura. ¿Entendés romano? Estás entendiendo toda la palabra de Dios, decía Calvino. Pero, así como la carta a los romanos es el punto culminante, o por allí el punto más alto, por así decirlo, de la Biblia, así también el capítulo 8 es el monte más alto de la carta a los romanos. Es como que vamos ajustando el foco, ¿no? El capítulo 8 es la cima más alta de Romanos. Y Pablo tiene esta manera de escribir cuando analizamos el resto de sus cartas, Romanos inclusive también. Pablo comienza a desarrollar temas. Y después de que Pablo ha puesto ciertas bases teológicas sobre algún asunto en particular y nos lleva hasta cierta tensión en ese desarrollo que él viene haciendo, después de que nos ha llevado hasta ese punto, él estalla, siempre hace esto, con alguna conclusión, en donde a partir de esa conclusión comienza a darnos las respuestas que necesitamos para poder vivir vidas plenas en Cristo Jesús, para poder vivir vidas santas, vidas prácticas, vidas activas, entendiendo lo que siempre dice Pablo en sus cartas, ¿no es cierto?, de que la vida cristiana no es la meramente teórica y pasiva,
sino la que hace de que nuestros corazones crezcan y se gocen y experimentemos el gozo, la paz y la suficiencia en Cristo Jesús, es una vida práctica. O sea, que lo que Dios nos muestra en su palabra, lo llevemos a la práctica, empezando por nuestros corazones, nuestra mente y después hasta donde Dios quiera hacerlo. Porque existe un concepto moderno de lo que es el gozo, pero la realidad es de que nunca nadie encuentra plenitud de gozo. Pero hablando solamente del pueblo de Dios, ni que hablar de los que no conocen al Señor. Pero hablando de los que son del Señor, tampoco encontraremos la plenitud del gozo si no estamos comprendiendo el sentido real, la profundidad real, la dimensión real, la magnitud real del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y que, como también va a decir la carta de Pablo a los Romanos, nos hace más que vencedores y nos hace completos en Cristo Jesús. Y es en el capítulo 8 de la carta a los Romanos donde vamos a encontrar la descripción más clara de lo que Dios ha hecho, de lo que este Dios de amor ha hecho en nosotros y por nosotros. Y es en el capítulo 8 de la carta a los Romanos donde vamos a poder descubrir de una manera gloriosa y profunda y magistral lo que significa de que estamos completos en Cristo Jesús. Es una realidad que necesitamos verla, identificarla y apropiárnosla. No se dice así, hacerla nuestra. Si alguien puede decirlo, pase acá, ahora ya. Bueno, tengo muchas ganas de que llegue el domingo que viene. Ahora, hermanos, para poder entender en las profundidades que nos vamos a meter en el capítulo 8, antes es necesario, y por eso les sugerí que leyeran los capítulos anteriores, del 1 al 7. Porque para poder entender y para poder lo que vamos a ver en Romanos, necesitamos sí o sí analizar los 7 primeros capítulos, porque esa es la forma en la que vamos a poder entender por qué Pablo necesitó escribir el capítulo 8. ¿Por qué Pablo llegó al capítulo 8 y cuán grande es la profundidad de las palabras de Pablo en este glorioso capítulo? Es la única manera que nosotros tenemos de poder entender lo que realmente significa la suficiencia en Cristo para nuestras vidas. Ahora, en el mensaje de hoy solo vamos a ver algunas de las verdades doctrinales que están en los capítulos del 1 al 7. Y acá lo que Pablo está haciendo es hacernos ver y demostrarnos cuál era nuestra realidad como seres humanos antes de ser del Señor. Y cuál es la realidad también del mundo perdido, aquellos que están sin Cristo. Pero esta es la realidad por la que todos hemos pasado porque nadie nace siendo salvo. Entonces, la primera verdad que encontramos acerca de nosotros mismos, y ahora sí vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18, vamos a leer allí. La primera verdad que encontramos acerca de nosotros mismos es que nuestra injusticia produjo la ira de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo comienza a presentar evidencias irrefutables acerca de la pecaminosidad del hombre, desde ahora hasta el capítulo 7. Pablo comienza a presentar estas evidencias, tanto de aquellos paganos que vivían y que viven como si Dios no existiera,
pero también como de aquellos que se creen moralmente superiores o que son personas muy religiosas. A estos dos tipos de personas fue escrita esta carta a los romanos, que son los que existían en aquel tiempo también, los paganos y los judíos. Hiperreligiosos, bueno, por ambos estaba compuesta la iglesia de los romanos, y lo que Pablo les va a demostrar es de que ni uno ni el otro, o sea, ni los paganos que viven como si Dios no existiera, ni estos que se creían súper religiosos, súper morales, porque ellos habían sido los depositarios de la palabra de Dios, el pueblo de Israel, ni siquiera uno ni el otro eran capaces de vivir conforme a la demanda de esa santidad sublime e infinita en la cual vive el Señor. Ninguno de los dos grupos puede vivir de una manera absolutamente perfecta conforme al carácter de Dios, ni conforme a la santa ley de Dios. No hay nadie que pueda vivir de esta forma, ni de pensamiento, ni de hecho, ni en palabra. Y todo esto, ¿saben qué es? Todo esto es impiedad e injusticia. Por eso así comienza Pablo, diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La segunda verdad que encontramos acerca de nosotros mismos es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 1 de Romanos, verso 21 al verso 23, y es de que nuestra necedad produce no gloria para Dios, sino que produce gloria humana. Romanos 1, 21 al 23. Dice: ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No debemos nosotros caer en el error de que Pablo solamente está escribiendo a las personas de aquel tiempo, de aquella generación. La palabra de Dios trasciende los tiempos. Tal vez Pablo no sabía hasta dónde iba a durar la historia de la humanidad, pero Dios sí lo sabía, y es Dios quien está hablando por boca de Pablo. Entonces, esta realidad, esta descripción del estado del corazón del hombre nos afecta a nosotros también. Porque esto es idolatría. Estas son personas que han dejado de lado a Dios, y son personas que, o sea, nosotros pensar en idolatría solamente en términos de personas que se postran ante imágenes de hombres o de animales, como eran en este tiempo, es un concepto, es cierto, pero al mismo tiempo es un concepto un tanto limitado de lo que es la idolatría. La idolatría es mucho más que eso. Podés no estar postrándote ante imágenes de hombres o de lo que fuera, como lo hacen otras religiones, pero idolatría es cualquier cosa que saque a Dios del primer lugar que Él debe ocupar en nuestras vidas. Cualquier cosa a la que nosotros le demos lugar, la adoremos, la honremos más allá de lo que Dios merece en cuanto a mi amor, mi honra, todo eso es idolatría. Cuando nuestros pensamientos o nuestros corazones se llenan de anhelos que nada tienen que ver con lo que es la voluntad de Dios para mi vida, para que yo por medio de mi vida le traiga honra y gloria, cualquier cosa que yo haga con mi vida, con mi mente y mis pensamientos, lo que fuera, es idolatría. ¿El resultado cuál es? Que nos envanecemos, como dice Pablo, en nuestros razonamientos. El resultado es que dejamos de lado la palabra de Dios y nuestros corazones comiencen a entenebrecerse. Comienza a haber espacios de oscuridad en nuestro corazón. Comenzamos a ser despojados de una satisfacción
de una suficiencia, porque ya no estamos buscando nuestra suficiencia en Cristo Jesús, sino en otras cosas. Y es lo que pasa y es inevitable. Porque hemos sido creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No existe otro propósito para la vida de los seres humanos. No hemos sido creados para otra cosa. Entonces, para cualquier otra cosa en la que nosotros invirtamos nuestra vida, es en vano y produce en nosotros vacío, desesperación, tristeza, etc. Cristo no está siendo suficiente en mi vida. Andar con la Biblia bajo el brazo no significa que estamos sometidos a ellas. Estar sometidos a la palabra de Dios significa de que yo voy a hacer lo que Dios me dice por medio de su palabra, aunque lo que Él me diga no me gusta. Y lo que estamos viendo ahora, creo que no nos gusta. Y lo que vamos a leer a continuación tampoco nos va a gustar. Pero es lo que dice la palabra de Dios y necesitamos leerlo. Entonces, lo que leemos a continuación ahora para encontrar una próxima verdad acerca de quién somos nosotros mismos, lo encontramos en el verso del capítulo 1 de Romanos, el verso 24 al verso 32, y acá la palabra de Dios nos dice de que nuestra depravación es total y absoluta. Romanos capítulo 1, verso 24 al 32 dice: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen también con los que las practican. Otra vez, ¿hablan estos pasajes solamente de las personas del pasado, del tiempo en el que Pablo escribió esta carta hace 2000 años? No. Habla de la condición de la humanidad en todo tiempo, en toda época, incluida la nuestra. ¿De qué está hablando? De homosexualidad, de lesbianismo, fornicación, pecados sexuales de todo tipo, perversidades de todo tipo, avaricia, contienda, hijos que son desobedientes a los padres. Y aunque es una lista bastante larga y bastante impactante, no es una lista completa de todos los pecados que gobiernan el corazón de los hombres. Si nosotros agarráramos toda la palabra de Dios y juntáramos todos aquellos pecados que anidan en el corazón de los hombres, nosotros estaríamos allí, nosotros pudiendo darnos cuenta de que estas palabras que fueron dichas para aquella sociedad nos involucran a nosotros también, de una o de otra forma. No significa de que todos practiquen exactamente cada uno de estos pecados, pero algunos de ellos, o muchos de ellos, han afectado nuestras vidas. Estas maldades que están en nosotros, tenemos que entender que no son enfermedades ni son demonios. Son pecado.
No son enfermedades ni demonios como algunos quieren hacer creer para hacer desaparecer la responsabilidad del hombre ante Dios. No, cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de cómo respondemos ante estas formas de pecado. Por eso Pablo dice de que nuestra depravación es total. ¿Qué significa? Significa de que el pecado ha alcanzado todas las áreas del ser humano. Ha alcanzado, ha afectado, ha corrompido nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Esta es la verdad de Dios. Y esto es lo que Pablo está demostrando. Y si alguien no estuviera de acuerdo con estas palabras, sería bueno que demuestre lo contrario. Pero otra verdad que habla acerca de nuestra condición es la realidad eterna. Romanos 3:23. Pablo, ya llegando a estas instancias, ya ha demostrado que todos han pecado, que no hay ninguna persona en el mundo que no haya cometido pecado, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, afuera de la presencia de Dios, afuera de poder participar de esa gloria, de esa santidad, de ese lugar de glorias eternas e inagotables celestiales. Lo único que merecemos por causa de nuestra corrompida condición es estar separados para siempre de Dios en un infierno de castigo eterno. ¿Por qué? Porque hemos profanado y hemos pisoteado una y mil veces la santa ley, la santa moral, la santidad indescriptible, inmedible, inagotable de este Dios que es glorioso en santidad. Uy, pero hay pecados que no son tan graves. Una mentirita, no hice todo esto otro, hice una mentirita alguna vez en mi vida. ¿Sabes qué? La gravedad del pecado Dios no la mide ni la valora como nosotros lo hacemos. Porque la gravedad del pecado en la palabra de Dios no se mide en base de quién lo comete, sino en base de contra quién lo estamos cometiendo. Entonces puede ser una mentirita piadosa o puede ser los pecados más graves que se te puedan ocurrir. Tanto uno como el otro han ofendido esa santidad que es de carácter infinito. Por eso el castigo que merecemos también es de dimensiones eternas e infinitas. Romanos capítulo 3, verso 9 al 18, habla ahora Pablo de que nuestra culpa es absoluta. Romanos 3, 9 al 18, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se debe esta pregunta? Bueno, quizás Pablo está refiriéndose a aquellos creyentes que ya formaban parte de la iglesia de Roma, que ya habían pasado por la experiencia de la salvación, y les dice, ahora que somos salvos, ¿somos mejores que aquellos que todavía no lo son? Y la respuesta obvia es que no. Es pura gracia y misericordia. Entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando voluntariamente nosotros ignoramos la palabra de Dios, sabiendo aún lo que dice,
O aún no sabiendo lo que dice, pero sí sabemos, no necesitas ser hijo de Dios para saber lo que está bien y lo que está mal muchas veces. Todo el mundo sabe que robar, matar, mentir está mal y nunca has leído la Biblia en tu vida. Pero cualquier persona que voluntariamente ignora y atenta contra la santa voluntad de Dios, estamos violando lo que está bien y hacemos lo que está mal. ¿Y qué es lo que hacemos cuando esto pasa? Demostramos de que no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Por lo tanto, Pablo va a concluir diciendo, ya casi al final del capítulo 7, de que nuestra miseria es absoluta y él mismo se identifica con esta condición miserable. Romanos capítulo 7, verso 14 al 24. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hasta acá Pablo ha terminado de decir todo lo que él quería decir, ha demostrado todo lo que él quería demostrar y va a hacer una pausa. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo hasta este momento? Pablo ha compartido qué es lo que la santa ley de Dios demanda de los hombres. Pablo ha demostrado lo que la santa ley de Dios dice acerca del carácter de Dios mismo, porque en la ley de Dios manifestamos cuál es su carácter. Se manifiesta cuál es su carácter, porque Dios no puede demandar menos de lo que Él demanda en su ley. Porque si no bajarían los estándares de su santidad, Dios no puede permitir ninguna forma de pecado. Por eso la ley de Dios es tan, pero tan demandante y tan imposible de cumplir por nosotros pecadores, pero Dios no nos puede dar otra ley porque allí se manifiesta cuál es su carácter y su santidad. Entonces, esto es lo que ha venido haciendo Pablo. Nos ha compartido lo que dice la santa ley de Dios acerca de sí mismo. Ha venido desarrollando y mostrando qué es lo que dice la santa ley de Dios acerca de sus lectores en ese momento, cómo los condena, pero también lo que la santa ley dice acerca de nosotros mismos. Entonces aquel hijo e hija de Dios que es sensible a esta palabra de Dios, pues entonces ha entendido o está entendiendo ahora un poco mejor cómo Dios odia al pecado. Dios odia al pecado. Dios aborrece el pecado. Y para nosotros, ser expuestos a la ley de Dios es como lo dice, como ha terminado de decir Pablo acá en el capítulo 7. Hermanos, es una experiencia absolutamente miserable. Porque abrir la palabra de Dios y es como pararte frente a un espejo. Y se refleja allí lo que hay en nuestros corazones.
Lo miserables que somos, que a pesar de que ahora somos del Señor, hay una parte de mi ser que anhela y que ama hacer la voluntad de Dios, pero hay otra que se manifiesta y que todavía me arrastra y me tira y me tiene encadenado para cumplir con los deseos perversos de mi corazón. Y es una lucha que a veces nos cansa, nos desgasta, pero gloria a Dios por esta lucha, porque si no estuviera esta lucha estaríamos en problemas mucho más severos. Quienes no son del Señor no experimentan esta lucha que Pablo mismo estaba experimentando. Pero es una situación absolutamente miserable. Es una experiencia deprimente. Es una verdad que ciertamente empaña nuestro gozo, empaña nuestra felicidad, empaña nuestra alegría. Y no teníamos ganas de escuchar un mensaje como este. Pero Pablo no nos deja ahí. Pablo entiende que es necesario herirnos primero con la ley para sanarnos ahora con el Evangelio. Por eso, ¿qué es lo que dice inmediatamente en el verso 25? El 24 se hace la pregunta, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y de eso es de lo que vamos a comenzar a hablar el próximo domingo. Pero a Pablo no le parece bien dejarnos en esta situación. Y a Pablo ve la necesidad de recordarnos que lo decisivo en nuestras vidas ya no es más lo que dice la ley de Dios, sino que lo que ahora es decisivo en nuestras vidas para que vivamos vidas plenas de gozo y que Cristo sea absolutamente suficiente en nuestras vidas, lo decisivo en nuestras vidas no es más lo que dice la ley de Dios, sino que es lo que dice el Evangelio del bendito Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo va a desplegar en este glorioso capítulo 8. Hasta acá todo ha sido oscuridad, ley, condenación, un ambiente espeso, un ambiente enrarecido, algo feo. Pero ahora es como que Pablo va a abrir las ventanas y comienza a entrar aire fresco, comienza a entrar luz y comienza a escribir el capítulo 8. Y allí Pablo va a desarrollar con toda la energía que él es capaz todo lo que tiene que ver con la suficiencia de la gracia de Dios para resolver nuestros conflictos emocionales y espirituales, nuestros conflictos de culpa y el poder del pecado. Entonces Pablo va a desarrollar lo que tiene que ver con la suficiencia de la gracia de Dios, pero también todo lo que tiene que ver con la suficiencia de este Dios de gracia. Es decir, que nos va a mostrar que el Señor Jesucristo es absolutamente y nada más, es todo lo que necesitamos para poder vivir vidas plenas de paz y de gozo. Hermanos, que nuestra oración sea, mi oración es, pero quiero extenderles la invitación a que estemos orando, a que en la medida que vayamos avanzando en el estudio de este capítulo 8 y cuando hayamos llegado al final, podamos decir junto con el salmista, lo que tienen allí al final de sus bosquejos, Salmo 73, 24 al 26, que podamos decir, Señor, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios
para siempre. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por ayudarnos a ver y entender estas verdades que tanto necesitan ser recordadas a nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos, porque tantas veces andamos caminando, llevando cargas y tantas cosas, Señor, en nuestras vidas que afectan a nuestras emociones, que afectan a nuestro gozo, que afectan a que no podamos vivir en plenitud la vida que vos nos has dado. Señor, te rogamos que nos hables por tu palabra, que siendo ese Dios de gracia tan abundante, puedas obrar en nuestros corazones y nos ayude, Señor, en la medida que avancemos y cuando hayamos terminado, a como decíamos recién, que las palabras del salmista sean realmente nuestras y que podamos haber sido librados de todas aquellas cosas que estorban nuestro gozo y nuestra paz, y que a partir de allí, Señor, nuestras vidas puedan ser vidas que no solamente disfruten de estas bendiciones eternas incalculables, sino que podamos ser de bendición a otros que tanto necesitan conocer tu verdad, la cual es tan gloriosa. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.